que voy a volver a compartir. Ahí está. Comentábamos, Cristi, que la idea, igual para todos, miren, cuando lo redacten, no es necesario que coloquen, por ejemplo, si son ellas autoras o mencionar así como según este autor, no es necesario eso, sino nada más es, según Bonilla y Meneses, es necesario implementar en la elaboración de chocolates, frutas, cereales y frutos secos que proporcionen nuevos sabores, ¿sabes? Bien, aquí ya hablas del cacao nacional, bien, y aquí, sí, Hinojosa, muy bien. Bueno, voy a irme un poquito más rápido. Ok, dice, los procesos, técnicas, e insumos apropiados para elaborar chocolates se pueden modificar para personas diabéticas sin afectar, ya no es necesario aquí esta parte, las propiedades organolépticas del chocolate. Bien, aquí hablas de 50 participantes. ¿Sí fueron los 50 o no? ¿Mandé? ¿Sí fueron los 50? No. ¿No? Ok. Aquí ya en este dato, entonces ahora sí ya colocas ¿Las eh, cantidades reales? la cantidad real, ajá, Ah, ok. los cuales aquí, y lo redactas ya en pasado, porque ahora sí ya se hizo. Dice, los cuales contaron como característica principal o cuentan como característica principal la presencia de un diagnóstico de diabetes tipo 2. El grupo se conforma con, bueno, ya pones ahí cómo se conformó, este, y también datos reales de las edades. Fue aplicado en línea con la herramienta Google Formularios. Fue un cuestionario de 10 preguntas o ítem sobre el consumo del chocolate. En las preguntas se habló de los insumos, productos y técnicas utilizadas para elaborar el chocolate. Fue enviado a diferentes grupos de Facebook para obtener diversas respuestas. Ok. Y ya. Bueno, aquí nada más entonces hay que anexar el instrumento que utilizaste y hay que mencionarlo. Así como lo hizo tu compañera, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que en la metodología hay que ser muy, pues precisos, vaya, al momento de que ustedes quieran señalar las características de lo que hicieron, por ejemplo? Ya hablaron de los sujetos. Bien, el cuestionario de 10 preguntas, ¿sobre qué aspectos se hablaron? Aquí hablan de los insumos, ¿sí? Técnicas utilizadas, está bien. Y aquí, por ejemplo, dice, fue enviado el enlace a diferentes grupos. ¿A cuáles grupos? ¿Sabes? O sea, aquí ya, como ya lo hiciste, entonces ya tenemos elementos para poder mencionar a cuáles grupos se enviaron. Y al final, ya aquí ya podemos empezar a hablar de ciertos resultados que tú has obtenido. Bien, aquí están las referencias. Muy bien, ya tenemos aquí ya la forma en cómo se presentan. Está Bonilla, y Meneses. Hay que ver si está Bonilla por acá. Aquí está, muy bien. Y ver que coincidan pues todos. ¿Sabes? Bonilla, ahí está. Meneses y Meneses, ok. No es necesario colocar el apellido materno, solamente el paterno. Por ejemplo, Bonilla, B. Meneses, M. ¿Sí? Hinojosa, J. Rodríguez, A. O sea, el apellido materno no se utiliza. ¿Por qué? Pues bueno, la APA al venir de Estados Unidos, de pronto ellos pues mencionan que solamente es el apellido paterno, que ya ven ustedes que en Estados Unidos pues de pronto el que vale es el apellido paterno. Entonces, pues ahora sí que es un este gringuismo, dijeran por ahí algunos, ¿no? Pero pues sí es importante porque pues es digamos como el criterio que se utiliza, ¿sabes? Entonces, particularmente sería eso. Bueno, pues sería eso básicamente, Cristi, para que lo pudieras ahí checar, ¿sale? Y, eh, y mencionar, digamos, un poco los resultados que obtuviste en torno, digamos, al cuestionario que aplicaste. Por ejemplo, cuántos te mencionaron acerca de los insumos, etcétera. ¿Sale, vale?
Gracias. Gracias a ti. Y bueno, está también por aquí, ya vimos el de Aureli, el de Cristina, está también aquí el de Javi. Vamos a checar una vez el de Javi. ¿Sí me lo envió, verdad, Javi? ¿Manda, maestro? ¿Sí me envió su proyecto? Ah, sí, ya lo vi. Aquí está. Muy bien, bien, vamos a compartir aquí el trabajo de Javier. Ahí estamos. Perfecto, mire, ya está aquí, está la universidad, está la licenciatura, está quien presenta, muy bien. Muicle, pregunta medicina y aplicación en la gastronomía, muy bien. Colocaste una tablita de índice. Yo les recomiendo que si lo hacen en tabla, no le pongan bordes. O sea, por ejemplo, quítale los bordes, se va a quitar, ahí está, ¿sabes? Y para que le quede así. No se utiliza el empleo, digamos, de los bordes. Entonces, si lo dejas así, inclusive le puedes poner aquí unos puntitos y te queda de maravilla. Ahí está. Ok. Bueno, no tanto, ¿verdad? Así, está ahí. Perfecto, ¿sabes? Y ya nomás aquí le colocas. En mi conclusión, no le pongas mi conclusión. Un proyecto de tesis usualmente hay que evitar, perdón, hay que evitar mucho el empleo de la primera persona. Entonces, es simplemente conclusión, ¿sabes? O sea, no es que sea tu conclusión, sino es la conclusión, ¿sabes? Sí. Bien. Y aquí en bibliografía, la APA, pues de pronto ahora menciona que se coloquen aquí la palabra referencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que antes, pues de pronto, pues nuestras referencias, la mayoría eran libros. Entonces, por eso Ujú. se habla bibliografía, pero en este caso, pues ahora podemos encontrar otro tipo de referencias. Entonces, por esa razón es que vamos a llamarle a esto, pues nada más así, referencias, o sea, porque pueden ser videos, pueden ser revistas, pueden ser otro tipo de medio que no sean libros directamente. Bien. Y marco teórico y estado del arte van siempre ligados. O sea, de hecho, la idea es de que el estado del arte se coloque antes del método, ¿sabes? Para que nada más cheques esta partecita, que esto no lo había Ajá. visto, esto es nuevo. Entonces, este estado del arte, colócalo acá arriba. O sea, marco teórico y estado del arte, en un mismo apartado. Ok. Método, ok, ahí está bien. Conclusiones, bueno, ok. Introducción. Mira, por ejemplo, esto, no sé, a ver, yo tengo una duda. Les comentaron anteriormente que ustedes colocaran, por ejemplo, para mí es importante o sea, utilizar la primera persona digo, porque lo he visto en muchos de sus proyectos. Sí, bueno, creo que sí fue con el otro maestro nos trataba como de decir que lo pusiéramos como en primera persona. Ah, ok, ya lo entiendo. Bueno, este, usualmente, miren, es una cuestión meramente de estilo, insisto, pero en los proyectos de tesis ya finales, eh, o sea, a lo mejor yo estoy pensando que el maestro lo hizo para, como para que ustedes checaran como qué aspectos para ustedes eran ahí los relevantes y ya eso ponerlo en su tesis. Ujú. Pero ya cuando la presenten, eviten colocar el uso de la primera persona. Por ejemplo, ya no es de para mí es importante, sino es que tú convenzas a otras personas, en este caso ya no digas para mí, sino es
es importante hablar de Muicle. ¿Sí me explico? O sea, si te fijas, ya no Sí. es que sea solamente para uno, para mí, sino es, pues, en general. Es importante hablar de Muicle, ya que esta planta, a pesar de tener propiedades curativas, es poco conocida y usada dentro de la cocina. Al igual que esta investigación ayudaría a rescatar la tradición de utilizar un medio natural para la elaboración de algún platillo y tener diferentes opciones de preparación para dicha planta que en cierto punto ayuda a la salud. Perfecto, ¿sí? Pero evita el uso del mi, ¿sale? Igual pues para Ujú. todos. Este, bien, esta tesis trata sobre las diferentes formas que tiene Muicle de preparar. Cámbialo al revés, mira, el verbo primero, por ejemplo, y va a estar más padre. Dice, esta tesis trata sobre las diferentes maneras que se tienen para preparar el Muicle. O sea, si te fijas, si ponemos primero el verbo y luego ponemos este otro, queda mejor, ¿sí? Dice, y sus diferentes funciones, así como sus características, las diferentes maneras en las que se conoce esta planta y las diferentes enfermedades o padecimientos en las cuales es utilizada. Dice, Muicle lleva como nombre botánico, ya vienes ahí. Aquí nada más recuerden que cuando quieran hacer esto, pónganlo por favor en letra cursiva. Cursiva. Y le quitamos las comillas. O sea, las comillas nada más son cuando ustedes quieran hacer una cita textual, nada más. Pero cuando ustedes quieran destacar o quieran resaltar una frase, cursiva, ¿vale? Ujú. Bien, aquí ya aparece, es una flor silvestre, de pino, perfecto, perfecto. Mira, por ejemplo, aquí Maximino Martínez da a conocer, aquí nada más recordemos que necesitamos el apellido y el año. Por ejemplo, Martínez, y aquí hay que plantear el año. Y en caso de que no tuviera año, Pues no te sirve. ok. Sí, lo que pasa es que, miren, a veces eh, ya para una tesis, o sea, mm, una información que no tenga año, pues no es tan confiable, pues búsquenle. Yo sé que debe de existir ahí la cuestión del año. Lo que pasa, insisto, es que cuando usted, es como, no sé cómo plantearlo, pero eh, digamos, a lo mejor tú, alguien te da una receta y esa receta, pues resulta ser que es una receta del siglo XII, ¿no? No sé, estoy exagerando. Entonces tú ves los ingredientes y dices, ah, caray, pues no los conozco. O sea, y pues quieres hacer la receta y no puedes porque pues, los ingredientes no los ubicas, no sabes de qué se trata. Ujú. Y ya cuando te dicen, no, es que es una receta del siglo XII o es una receta de tal fecha, y dices, ah, ok, entonces por eso, sí, inclusive a lo mejor hasta el nombre de los ingredientes habrá cambiado, a lo mejor ahora se conocen de diferente manera, no sé. Entonces, ocurre lo mismo con la información. Cuando ustedes tienen el año, podemos hacernos una idea de cuándo fue mencionado cierto tipo de información y eso ayuda a comprender el contexto, decir, ah, ok, por eso se dijo, porque pues era en tal año y en tal año pasó este tipo de situación, como lo que está pasando ahorita con el COVID, ¿no? O sea, a lo mejor, pues podemos hablar de que hay información antes del COVID y después del COVID, ¿no? O sea, entonces, eh, en ese sentido es como es importante, o sea, te dice qué tan actual es la información, te dice este, en qué contexto podemos situarlo, ¿no? Entonces, eh, si Martínez en el 80 dijo eso, pues a lo mejor en el 80 había como cierta idea de las cosas, diferente a lo que existe pues ahora en el 2020. Entonces, ese tipo de cosas es importante que las podamos tener y por eso la importancia del año, ¿sí? Ok. Bien, es sencillo, ok, aquí vienen pues más elementos. La pregunta de qué manera se puede hacer uso de Muicle de manera medicinal en platillos y bebidas, ¿ok? Aquí miren, acuérdate que lo que tengas en un lado hay que tenerlo en el otro, por ejemplo. Ahí está. Si tú dices personas de 20 a 35 años en el objetivo, entonces esto mismo debe de estar acá. Entonces, por ejemplo, eh,
aquí en el objetivo dices, identificar las diferentes formas de utilizar el muicle en preparaciones de platillos y bebidas en México para personas de 20 a 35 años. Ok. Bueno, esto mismo debe de estar acá arriba. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferentes formas de utilizar el muicle en preparaciones de platillos y bebidas? ¿Por qué te lo digo? Porque aquí seguimos con el asunto de manera medicinal. Entonces, si vamos a dejar esta parte, tendremos que hacer el estudio o tienes que hacer el estudio exclusivamente para ver si existe esta planta para uso medicinal. Y cuando dices acá el objetivo, acá estás planteando la preparación, pero si te fijas aquí, no hablas que sea solamente de uso medicinal, sino hablas de las preparaciones en general, ¿sí? A lo mejor yo eh, consumo el mucle porque me gusta, no porque lo utilice de manera medicinal para algo, ¿sí? No sé si se entienda esa diferencia, pues. Entonces arriba le tendré que quitarlo de manera medicinal. Sí. O sea, para que te quede igual, por ejemplo, el objetivo y la pregunta, Ok, ¿sabes? sí, sí. Esa es una regla técnica. O sea, lo de arriba, o sea, la pregunta debe estar lo mismo que el objetivo. Pero se los digo porque, por ejemplo, alguien aquí, o sea, si alguien me examina, va a decir, a ver, usted está diciendo aquí que lo va a usar de manera medicinal, pero en esta está hablando de diferentes maneras de utilizar el muicle en preparaciones de platillos y bebidas. Pero entonces ya tenemos ahí una diferencia, porque pues una cosa es que lo utilice de manera medicinal y otra cosa es que lo utilice meramente como una preparación, ¿sí? Insisto, a lo mejor yo le pongo muicle a mis platillos, pero no porque quiera curarme de algo, sino porque simplemente me gusta el sabor de la planta y lo quiero utilizar. No sé si se entiende esa diferencia. Entonces, Sí, por esa razón es que eh, esto de aquí, pues debe de coincidir con lo de acá. Si dice manera medicinal aquí, debe de estar manera medicinal acá, y a su vez el cuestionario que tú aplicaste debe de hablar de la manera medicinal o de la forma medicinal. Si no está eso, entonces aquí ya dices, pues yo nomás quiero saber cómo se utiliza en platillos y bebidas. Aquí está mi objetivo, voy a identificar cómo se utiliza y mi cuestionario va a hablar acerca de cómo se utiliza el muicle. Punto. ujú, ¿Sí? Y con eso, ¿sí? sí. Muy bien. Esta es la justificación. Misma observación, mira, por ejemplo, muicle, no es necesario que lo pongamos entre comillas, hay que ponerlo en letra cursiva. ¿Está? Aquí ya hablas de algunos elementos. Aquí nada más hay que ver, por ejemplo, qué autor es el que dice esto. Mira, por ejemplo, estudiantes de los doctorados de neuroetiología e investigaciones cerebrales de la Universidad Veracruzana decidieron investigar el muicle con el interés de conocer si efectivamente cuenta con alguna propiedad que combata o prevenga el cáncer. Ok, ahí por ejemplo puedes poner una referencia, o sea, de dónde sacaste esta información. Y ya dices, es un decir, voy a poner aquí un autor X. Autor X, ahí está, coma y el año, ¿sí? Ahí está. No sé si vamos bien. O sea, por Ujú, ejemplo, tú ya pones Jiménez 2014. Ok. Jiménez habla de este estudio de estos estudiantes de doctorado, ¿vale? Pero sí es sí, importante que señales, sobre todo, miren, cuando ustedes tengan información como esta, donde hay investigaciones previas, donde se demostró tal cosa, donde hay algunas cifras, donde hay algún porcentaje, entonces ahí es necesario que coloquemos referencias, ¿sí? Bien, aquí ya viene esta parte, perfecto, y aquí ya viene, esta referencia no debe estar aquí, ¿eh? Ojo. Mira, por ejemplo, me imagino que este lo sacaste de acá, entonces, ujú, ok, es García 2017, entonces voy a ponerlo aquí arriba.
García, 2017. Ahí está. Pero este García, esta referencia no debe de estar aquí. Esta referencia debe de estar abajo, ¿sí? Hasta el final, ¿sale? Por ejemplo, tú ya estás hablando aquí de la justificación del Muicle, etcétera, etcétera. García, y ese García debe de estar hasta la parte final de tu trabajo, no ponerlo aquí abajo, o sea, no abajo de la hoja, sino abajo de todo el documento, ¿sí? Sí. Ok, viene el marco teórico. Yo nomás ahí pediría que, miren, para la justificación, al menos una cuartilla que se avienten de justificación para saber, por ejemplo, el por qué, o sea, por qué hablar del Muicle, por qué este, hablar de su uso, por qué hablar de sus propiedades. Bien, en el marco teórico, misma cuestión, Muicle en cursivas, quito comilla, ahí está. Mira, Salas Coronado, no, Salas. Por ejemplo, Salas 2015, es decir, explica que el Muicle, así es como debe de quedarnos. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Ok. Bueno, ahí sigo adelante. Está el método, muy bien. Acuérdate que quedamos que la palabra encuesta no la pongan, sino, por ejemplo, se aplicará un cuestionario, se aplicó un cuestionario. Ahí está. A hombres y mujeres de 25 a 35 años que consuman el Muicle o lo preparen de alguna manera, a ver, de alguna manera, ojo con eso, y que hayan tenido algún beneficio medicinal. Ok. Medicinalmente no existe. Ahí está, medicinal, ¿sabes? Entonces, mira, por ejemplo, aquí, bueno, colocaste el instrumento. Más bien aquí, por ejemplo, la idea es de que se coloque. Se preguntaron aspectos como la edad, el sexo, si se conoce el Muicle. Ojo con estas cositas, mira, por ejemplo, ¿cómo conociste el Muicle? Utilización familiar, eh, aspectos de, de preferencia por el uso del Muicle, conocimiento acerca de la planta, ¿sí? O sea, como mencionar los aspectos, no tanto el instrumento en sí, sino los aspectos. O puedes mencionar el instrumento, pero aquí arribita ponle el instrumento utilizado, se muestra a continuación y ya pones ahí ya todo el instrumento, ¿sale? Usualmente no es necesario, bueno, colocar todas las categorías, pero bueno, está bien. Y ok, me falta aquí el procedimiento, ¿cómo lo aplicaste? ¿Cómo lo aplicaste, Javi? La encuesta Sí, el fue cuestionario. por el que nos dio usted de Google. Ah, entonces ponlo así, por ejemplo, el instrumento fue aplicado, el cuestionario fue aplicado a través de la plataforma Google Forms en el siguiente enlace, Ok. ¿sí? O sea, ¿Hizo el enlace? ujú, le pones ahí lo copias pues el enlace eh, y ya inclusive le puedes poner datos así como fue aplicado, de tal fecha a tal fecha y se obtuvieron los siguientes resultados, ¿sale? Esta cuestión del estado del arte, insisto,
es algo que debe de estar presente en la parte del marco teórico. Entonces yo te sugiero Ajá, que esto lo pongas arriba, o sea, marco teórico y estado de arte. sí, ¿Ah? Muy bien. Y aquí, por ejemplo, mira, el primer artículo que analicé lleva por nombre, no, sino que esta parte no, sino debe de quedar algo así como, según una investigación de Vega, Tapia, Reyes, Silva, Pérez, Velasco, en tal año, em, el muicle tiene las propiedades de controlar la disentería bacteriana, como el Staphylococcus aureus, la cándida. O sea, no es de, ¿sí me explico? O sea, no es de que tú describas la investigación en sí, sino más bien es qué es lo que esta investigación te aporta a ti para tu estudio, ¿sí? Entonces, no sé si me explique. sí, Ok. Igual acá, por ejemplo, el tercer artículo, no. O sea, en realidad no es el asunto de saber si leíste los artículos, sino aquí más bien la idea es el hecho de que tú menciones, por ejemplo, qué es lo que es importante del artículo para tu investigación, por ejemplo. O sea, ya no le pongas el tercer artículo, sino que simplemente es que pongas el autor, por ejemplo, como expresa Ortiz 2012, existe no hay suficiente información o literatura científica en relación a los factores metabólicos secundarios de los extractos de J. spicera y asimismo se han reportado tales cosas. O sea, no es que tú digas que leíste el artículo, no, sino es simplemente que nos digas qué es lo que tú encuentras en este artículo, pero ya no es importante que tú le pongas, es que leí este artículo, no, ¿sí? O el tercer artículo, no, sino fulanito de tal, en un estudio, señalaron que no existe suficiente información. ¿Sí me explico hasta ahí? sí, ¿Sí? Ok. O sea, esta parte es al igual para todos. O sea, el estado del arte no es mencionar como los artículos que se leyeron, sino, o sea, sino la idea es de lo que tú entiendes o de lo que se entiende para poder, en este caso, por ejemplo, hablar de esto, ¿sí? En este caso, de lo que tú planteas, pues, del Mucle como planta medicinal, ¿sí? Bien. Sí, porque inclusive hablas acerca de la metodología que utilizaron y luego viene este otro cuarto artículo. No, sino es nada más mencionarlo, ya no es necesario que le pongas el cuarto artículo señala eso, no, sino fulano de tal, en tal año señalaron que existen características morfotaxonómicas de la familia del muicle que permiten propiedades de tal cosa, ¿sale? ujú, Ok. Y aquí, bueno, igual la conclusión. Pero antes de la conclusión hay que mencionar qué resultados obtuviste, qué es lo que te han contestado. pues como ya había dicho que la gente que le iba a aplicar la encuesta, pues es personas que ya lo utilizaron, pues ya, ya están más familiarizadas con el tema. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí la idea es de que tú menciones resultados preliminares, si los Ujú, tienes. Y si no, bueno, pues ya, lo que pasa es de que no puedes concluir algo si no tienes como resultados que te permitan dar esa conclusión, ¿sale? ajá, Entonces, de lo contrario sería una conclusión, pero pues es más bien una conclusión teórica, no es una conclusión práctica. La conclusión práctica te la va a dar el que tú ya tengas datos que obtengas directamente de tu cuestionario que aplicaste. Por ajá. ejemplo, ¿cuántos te contestaron, dices? Pues, creo que fueron 15. 15. Bueno, ok. Ujú, Está bien, entonces a lo mejor con estos datos, lo mismo que le comentaba a tu compañera Cristi, puedes mencionar, hacia un apartado, resultados, y ya ahí ir señalando, ir planteando
cuáles pudieran ser estos resultados. Es decir, se encontró que por ejemplo, de los 15 casos estudiados, 6 señalan utilizar el muicle en platillos, infusiones y postres. Algunos señalaron que se utiliza en infusiones. 5 mencionaron que lo utilizan exclusivamente en platillos como tal platillo. ¿Sí? Ujú. 10 señalaron que lo importante del muicle es su sabor. 2 dijeron que el sabor y sus propiedades curativas. O sea, sí me explico, o sea, es como mencionar qué es lo que yo, o sea, puedo extraer de este cuestionario, ¿sale? Ok. Sí. Bien. Y ya que tengas eso, entonces ahora sí ya concluye. Dices, bueno, entonces a ver qué puedo concluir de muicle, ¿sí? Por ejemplo, aquí Sí. esto me habla, pues, de para qué se consume para las personas, o sea, cuál es la percepción que ellos tienen para qué lo consumen. Y me dice, pues, meramente eso, pero aquí ya en tu conclusión dirías, bueno, se utiliza principalmente para tales cosas. Si te fijas, a lo mejor no todos mencionan que se utilice para fines medicinales. Yo insisto, Ujú. a lo mejor hay quien lo utiliza meramente porque pues le gusta el sabor que tiene. Por eso tu pregunta que llevas allá de que si lo utilizan por la cuestión del sabor, ¿verdad? Más Sí. que, más que esta parte. ¿Sale, vale? Ok. Bien. Entonces, bueno, eso sería, digamos, acá. Y la referencia bibliográficas, bien, ya están aquí ya planteadas. Nada más recordemos que hay que ponerle aquí una cursiva de un, eh, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Este, Andrea. un tabulador aquí, ¿está? Ahí está, Ah, perdón. eh, para que nos quede, digamos, la referencia, algo así. Ahí está, ¿sabes? Y recordemos ujú. que este jirón debe estar acá arriba. Yo les recomiendo, insisto, que pudiéramos tener alrededor de, ya para esta cuestión, con unas 10 referencias que ustedes tengan, estaría perfecto. Mira, por ejemplo, aquí, estos autores que tú planteas acá de los de la universidad esta de Veracruz y demás, no los veo. Entonces, por ejemplo, mira, este Salas de aquí, no está acá. Entonces, sí es importante que esté, ¿sabes? Para que Ujú. lo tengan ustedes ahí como muy claro. Y recuerden que aquí únicamente vamos a utilizar apellidos paternos, nada más. Por ejemplo, Teresa de Jesús Navarrete, ok, pues Navarrete. Navarrete, Teresa de Jesús, ahí está. ¿Ves? Así. Silvia Carmen Delgado, pues Delgado, ¿sí? Silvia del Carmen. Y le quitamos el Sandoval, Ujú. ¿sabes? O sea, sí, así nos debe quedar. Solamente apellido paterno e iniciales. Chequen que las iniciales no se ponen en el texto. O sea, las iniciales se colocan solamente al final, pero en el Ajá. texto no, ¿sí? En el texto solamente apellido paterno y nada más. Apellido y año, Ujú. ¿sabes? Sí. Ok, nada más para checar esa parte, para compartirlo. Y bueno, está también por aquí Ter y Jaime. Este, pues a ver, Sí, sí. el de Jaime, ¿sí me lo envió? Te lo subí a la plataforma. Perfecto, entonces. No sabía que también se la tenemos que enviar por correo. No, de hecho lo saqué de la plataforma. No, ahí está perfecto. Profe, Mándeme. Sí, adelante. ¿Sí? Ah, bueno, entonces miren, aquí por ejemplo, déjenme ver el de Jaime Vázquez, aquí está, perfecto.
Ok, miren, me voy a ir un poquito rápido. Les comentaba en algunos, recuerden ustedes que, por ejemplo, aquí, si ya ustedes tienen esta cintilla, ya no es necesario colocar luego la universidad. Se fijan, aquí está repetido. Pues una manera que tienen de hacer esto es nada más dejen el escudo. O sea, por ejemplo, recortan esta imagen y solamente dejen el puro escudo. Así. Ya con eso, entonces ahora sí ya podemos subir, veríamoslo como, podemos subir, por ejemplo, la cuestión de la universidad, ¿vale? Y ahí está. Y entonces, que quede, digamos, algo parecido a esto, ¿no? Pero sí nada más para que no repitan, o sea, eso sí es ahí importante que no repitan ustedes lo que sería pues ahí está, la universidad. Simplemente dejan aquí, por ejemplo, escudo, Universidad Enriquez de León. Usualmente pueden colocar la dependencia. Si checan ahí, por ahí les envié, o está en la plataforma la guía, en este caso, los criterios de protocolo. Y recordemos que es la universidad y luego abajo viene la dependencia. En este caso, la dependencia pues sería licenciatura en gastronomía. ¿Vale? Presenta Montes Cortés Janet, muy bien. Y Martínez José Jaime, bien. Le quitamos el noveno A, no es necesario. ¿Está? Ya ya no va a estar aquí. Protocolo de investigación para aplicar la materia de seminario de tesis 2, perfecto. ¿Estás? Bien. Viene acá un índice. Misma observación, miren, cuando hagan índices, háganlos de manera de que les quede parejito. Por ejemplo, aquí. Y lo usual es que el número de la página quede en la parte, digamos, derecha de su hoja. Así. ¿Sí? Nada más para que ahí lo planteen. Muy bien. Y aquí nada más recuerden bibliografía, pues vamos a hablar de referencias. Ahí está. ¿Estás? Bueno, me voy un poquito rápido por cuestión del tiempo. Aquí hablan de la cultura del té. Hablan de la introducción, planteamiento, la justificación. Una recomendación es que, miren, por ejemplo, un tema, quítenle el muy, o sea, un tema interesante para todos. Yo sé que se utiliza de manera coloquial o constantemente utilizamos los superlativos, por ejemplo, muy, mucho, pero para un trabajo de tesis es importante pues nada más que quede así. Por ejemplo, es un tema interesante, ya que hay que conocer sobre el té y toda la historia que lo rodea, ¿sí? Vamos a aprender algunas cosas, ok. Aquí nada más, miren,